Dios quiere que nosotros también entendamos que sus promesas son verdad, de que si Él lo dijo, Él lo hará y que Dios va a multiplicar aún en la necesidad, aún en la escasez. Nunca va a faltar el alimento en tu casa. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Bienvenidos al podcast Testimonio de Salvación. Hoy con un nuevo episodio, el número 2 en nuestra segunda temporada. Contento de poder estar con todos ustedes una vez más compartiendo un mensaje de fe, un mensaje de salvación. Donde Dios está, no hay escasez. El título del podcast del día de hoy, vamos a estar meditando sobre esta palabra, sobre este mensaje de salvación, de ese mensaje de esperanza. Donde Dios está, no hay escasez. Te recuerdo nuestras redes sociales, que estamos acá en YouTube, estamos en TikTok también, estamos en Instagram y nuestra página en Facebook como podcast Testimonio de Salvación. Bendiciones a todas las personas que se han suscrito, que le han dado me gusta, que comparten, que nos envían sus comentarios. Gracias, porque así el contenido se multiplica, se viraliza y el mensaje llega a muchísimas más personas. Para eso, para el título de hoy, nos vamos a ir a Primer Libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Podemos ver que Elías, anteriormente, cuando inicia el capítulo 17, predice que había una sequía. Y podemos ver cómo Elías estuvo en el arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Dice que Dios envió a los cuervos a alimentar a Elías. Y dice que le traían carne, le traían pan, pero pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino una palabra de Dios sobre Elías y le dijo en el versículo 8, vino palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. En primer lugar, para allí detenernos, podemos ver que Elías, cuando estaba allí en este arroyo de Querit, cuando ya se secó este arroyo, porque ya no había llovido, recibe una palabra de Dios para que fuera a Sidón, a casa de una viuda, para que esta viuda lo iba a sostener. Pero podemos ver que esta viuda no era judía, esta viuda era gentil y iba a un pueblo donde estaba el rey que quería matar a este profeta de Dios. Pero Elías obedece a lo que Dios le estaba diciendo y va a la casa de esta viuda. En el versículo 10 nos dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Podemos ver que la primera petición de Elías para esta mujer fue un vaso de agua. Cuando el agua escaseaba. Recuerdan que no había llovido, no estaba lloviendo, había una gran sequía. Y lo primero que Elías le pide a esta mujer es un vaso de agua. Pero podemos ver donde nos dice, yéndose esta mujer a traérsela, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Entonces podemos ver que esta mujer le dice a Elías, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Lo único que le quedaba a la mujer, el día, la harina y el aceite para ese momento. El último sustento. Estaba pasando una gran sequía, por consiguiente las cosechas no estaban. Y dice que esta mujer aparte era viuda, tenía un hijo. Y dice que Elías llega a pedirle agua, pedirle pan, donde en su casa no había ya sustento. Y esta mujer se lo expresa a Elías con palabras y le dice que no tenía sustento. Pero podemos ver que esta mujer no dudó en su corazón en darle el agua a Elías cuando estaba escasez de agua, pero podemos ver que esta mujer recibió al profeta
y escuchaba lo que éste le decía. Podemos ver que esta mujer usa la palabra para que es lo último que tenemos de comida, y luego mi hijo y yo seguramente vamos a morir de hambre, porque no tenían otra cosa en su casa. Elías le dijo: no tengas temor, ve tal como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después haz para ti y para tu hijo. Elías le dice a la mujer que vaya y haga como ella tenía planeado hacerlo, pero que se acuerde de él con un poco de harina, le haga también a Elías. Y nos dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y eso es lo que quiero que meditemos hoy en día. Cuando nosotros estamos pasando por necesidad, por escasez, cuando en nuestra casa ya no nos queda nada, muchas veces nosotros comenzamos a dudar. Olvidamos que es Dios que nos sustenta. Olvidamos que Dios siempre tiene una palabra y que sus promesas son fieles, y que Dios quiere que siempre nosotros tengamos en abundancia. Dios no quiere que nosotros pasemos por escasez. Dios no quiere que nosotros pasemos por necesidades. Pero Dios le dice acá en el versículo 14: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. A pesar de las circunstancias que iban a seguir pasando de sequía, Dios le prometió a esta mujer que no iba a escasear la harina ni el aceite hasta que Dios hiciera volver la lluvia sobre la tierra nuevamente. Y Dios nos dice eso. Dios no va a permitir que en nuestra casa haya miseria, que no va a permitir que escasee la harina, que no va a permitir que escasee el aceite, porque Dios va a multiplicar aún lo poco que tenemos. Pero debemos tener fe y obediencia, como lo tuvo esta mujer, que a pesar de su necesidad estaba vulnerable totalmente, porque aparte era viuda. Esta mujer oyó a la voz del profeta, oyó a Elías, y dice que cedió a lo que Dios le estaba pidiendo a través de este profeta. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Recuerdan al principio que esta mujer le dijo: tengo solamente este poco de harina y este poco de aceite, vamos a comer mi hijo y yo, y luego vamos a morir. ¿Por qué? Porque era lo último que tenía. Pero nos dice en el versículo 15 que comió Elías, comió su hijo y comió ella por muchos días, porque Dios siempre multiplica. Dios siempre da más de lo que nosotros nos imaginamos. Y yo doy fe de que en medio de las necesidades Dios nos sorprende cada día. Y estoy seguro que Dios quiere sorprender tu vida, pero debemos tener fe, debemos tener obediencia. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios le prometió a esta mujer que si obedecía su palabra, que si sustentaba a este varón, a este enviado por parte de Jehová, no iba a escasear ni la harina ni el aceite hasta que volviera a llover, hasta que la sequía se terminara. Nos dice acá: después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Luego de unos días, la enfermedad se apoderó de este muchacho y muere el hijo de la viuda. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces lo tomó y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su mesa, sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Escasez, viuda, y ahora perdía a su hijo. Era oportunidad para que esta viuda dudara de Dios, pero ya había visto ella el milagro de la multiplicación de la harina y del aceite, que por muchos días comieron. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová tu Dios, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y revivió. Podemos ver, tomando el lugar Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La mujer experimentó lo sobrenatural. Muchos milagros ocurrieron en esa casa. Y esta mujer creyó, tuvo fe, obedeció. Y esta mujer suelta esta palabra. Finalizando el capítulo 17 nos dice: ahora sé que la palabra de Jehová es verdad. Hoy Dios quiere que nosotros también entendamos que sus promesas son verdad, de que si Él lo dijo, Él lo hará, y que Dios va a multiplicar aún en la necesidad, aún en la escasez. Nunca va a faltar el alimento en tu casa, y que tu casa se va a llenar de multiplicación. Pero la clave es tener fe y tener obediencia. Muchas veces pensamos que nuestra situación es la más difícil, que nosotros estamos pasando la peor, pero cuando descansamos y miramos más allá de nuestra vida, de nuestra casa, vemos que hay muchísimas más personas pasando por necesidad peores que las nuestras. Es allí donde nosotros debemos dar gracias al Padre por lo que tenemos, como estuvimos meditando en el devocional anterior. Gracias por el techo donde vivo, gracias por la comida, gracias por el agua, gracias porque hoy respiro, gracias por lo que tengo, por la familia. Somos imperfectos, pero gracias, Padre, por darme un nuevo día. Debemos ser agradecidos con Dios, debemos ser obedientes, tener fe en lo que Dios dice. No somos perfectos, nadie en la tierra es perfecto, pero Dios en amor es perfecto y nos ama. Se renueva su misericordia cada mañana para nosotros en darnos un nuevo despertar. Entonces podemos ver acá que esta viuda, aunque no era del pueblo judío, sino era una gentil, estaba en una ciudad donde había un rey que quería matar al profeta, al varón de Dios. Pero Elías obedeció y fue a donde Dios le dijo que fuera. Y esta mujer no era creyente, no era judía, pero esta mujer creyó en la palabra de verdad y vio los milagros ocurrir en su casa. Hoy Dios nos quiere sorprender. Si tú eres creyente, Dios te va a sorprender. Pero si no eres creyente, no crees aún en Dios, no has aceptado a Cristo en tu corazón, Dios te va a sorprender. Debes dar ese primer paso de fe, ese primer paso de obediencia. Cuando aprendemos a depender de Dios, Él tiene el cuidado de nosotros. Como Dios cuidó de esta viuda, de este hijo de la viuda y de esta casa, de esta familia, Dios va a cuidar de mi vida y de tu vida. Solamente debemos creer y tener fe. Dios recompensa la fe y la obediencia. Esta viuda se arriesgó a darle al profeta lo poco que tenía, pero su fe estaba basada en una promesa que el profeta Elías declaró de parte de Jehová. Y le dice: ves y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se va a terminar la harina de la jarra, que no se va a terminar la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. ¿Cuántas veces Dios nos da la oportunidad de depender de Él, dando lo poco que tenemos? Muchas veces cuando tenemos poco es donde más nos cuesta dar, porque pensamos en que mañana nos va a faltar. Pero cuando dependemos de Dios, sabemos que aunque dando lo poco que tenemos, dependemos de un Dios que multiplica. Dios multiplicó los panes, los peces a través de Jesucristo. Muchas personas comieron, muchas personas vieron los milagros de Dios. Lo hizo, lo sigue haciendo y estoy seguro que lo va a seguir haciendo. Tu obediencia a su palabra libera las bendiciones. La obediencia a Dios, a su palabra, libera las bendiciones que tenemos destinadas, porque Dios ya hizo las promesas para todos nosotros. La palabra de Dios está más vigente que nunca y Dios nos las llenó de promesas para nuestra vida, pero debemos nosotros tener fe y tener obediencia. Así que no te debemos temer a lo poco que podamos tener en nuestra casa, en nuestra cuenta bancaria. No debemos temer
a lo que quizás nos esté pasando en nuestro día a día. Porque eso poco que tenemos, Dios va a permitir que no escasee y que no pasemos por necesidad. Dios va a multiplicar en tu casa. Si estás pasando por una falta de empleo, por una escasez económica, Dios va a multiplicar eso financiero que puedas tener y va a liberarte y te va a proveer ese empleo que tanto necesitas para tu sustento, como lo hizo con esta mujer. Proverbios 11:24 nos dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viven en pobreza. Cuando damos de lo que nos sobra es porque estamos seguros de que aún nos queda. Pero cuando damos de lo que quizás no tenemos o de lo que nos queda, es allí donde acarrea más bendiciones para nuestra vida. Debemos poner a Dios en primer lugar. En ese tiempo Dios cerró los cielos y no hubo lluvia. Podemos ver que hubo una gran escasez y que hubo una gran sequía. El agua es la fuente de vida y la que tenía la administraba muy bien. Y podemos ver que en primer lugar el profeta lo primero que le pide a la mujer es agua. Y esta mujer no dudó. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la fe en entregarle a Dios aquello que escasea en nuestra casa, entonces esa fe moverá la mano para que los recursos no falten. Moverá la mano de Dios para que los recursos no falten. Filipenses 4:19. Y luego de este versículo voy a orar para que puedas recibir a Jesús en tu vida y puedas también comenzar a caminar con Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy Dios te dice que Él va a multiplicar, que Él va a suplir en tu casa. Y todo lo que pasaste va a ser testimonio de que Dios multiplica y que Dios nos sustenta. Debemos colocar a Dios en primer lugar, debemos tener fe, debemos tener obediencia. Porque el título del mensaje es: porque donde Dios está, no hay escasez. Así que si Dios habita en tu vida, en tu casa, en tu familia, no va a haber escasez. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, es muy fácil. Solamente debes confesarlo con tu boca, abrir tu corazón a Cristo y decirle a Él que entra a tu vida. Yo te voy a guiar en una oración, pero eres tú que debes hacerla con sinceridad. Y estoy seguro de que Cristo entrará en tu vida y comenzará a ver esos cambios que tanto esperaba. Así que repite esta oración para que Cristo entre en tu vida, y si te has alejado y quieres volver a hacer esta oración de reconciliación, también la puedes hacer. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy, Padre, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y gracias porque desde hoy eres mi Señor, mi amigo, mi Salvador, y quiero caminar contigo, Padre. Confío, Padre, plenamente en tus promesas, y como estuvimos oyendo en esta palabra de salvación, el aceite ni la harina va a escasear, porque desde hoy soy tu hijo, como lo declara tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. También oro, Señor, por las personas que oyeron este mensaje, para que tú los hagas vivir en fe, en obediencia, para que puedan ponerte a ti en primer lugar y puedan comenzar a experimentar esas grandes bendiciones que tú tienes preparadas para cada uno de tus hijos. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oro en esta hora. Amén. Algo está cayendo en este lugar. Así que Dios tiene este mensaje de fe, este mensaje de esperanza preparado para todos nosotros. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir tu vida. Recuerda suscribirte, darle me gusta, recuerda compartir, comentar, enviarnos un mensaje para que este contenido se viralice y llegue a muchísimas más personas. Esto es el podcast Testimonio de Salvación, el episodio número 2 en esta tercera temporada. Mi nombre es José Yoguaracuto. Yo bendigo tu familia, tu vida. Gracias a todas las personas que dedicaron tiempo de oír este mensaje. Así que nos vemos en un próximo video del podcast Testimonio
de salvación. No creeré, este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia.